y que íbamos a asignar este tiempo de Sin Censura para hacer la presentación formal del más reciente libro del maestro Jesús Lemus. Así que, señoras y señores, bienvenidos a esta, que es la presentación formal de Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Para nosotros es un honor no solamente hacer la presentación formal del libro con el apoyo de la editora HarperCollins, sino que Jesús Lemus forme parte de esta familia Sin Censura. Y para hacer la presentación formal, me da mucho gusto saludar primero a mi compañera, a nuestra productora, a nuestra corresponsal, a nuestra amiga, a nuestra diosa poblana, Meme Yamel, a quien saludo con mucho gusto. Para nosotros es un honor, Meme, formar parte de este momento muy emocionante, me imagino, para el maestro Jesús Lemus. Gran momento, me quedo Vicente Serrano, a toda la bonita familia de Sin Censura. Yo aquí tengo mi ejemplar, aquí tengo mi libro Jaque a Peña Nieto en físico y quiero decirles que este es un gran libro para recapitular lo que fue la continuación de una mala administración. Siempre hemos hablado que la administración de Felipe Calderón derramó litros y litros de sangre en nuestras calles, pero la que le siguió, la de Enrique Peña Nieto, continuó con esas atrocidades e incluso legalizó muchas de ellas. Siempre he mencionado que al menos el emblema de esto fue la reforma energética, y este libro retrata no solo eso, sino que retrata todo tipo de fechorías hechas por un presidente que fue un gran candidato, por el que lamentablemente votaron porque estaba guapo, decían en ese momento, en 2012. Gran aportación para la memoria histórica, para que a nadie se le olvide el imperio de corrupción que intenta desesperadamente regresar al poder, me quedo Vicente Serrano. Entonces es más la emoción, yo creo, nuestra, el poder compartir este momento con el gran maestro Jesús Lemus y con la editora HarperCollins. Así es, y precisamente el hombre del momento, el protagonista de este momento es Jesús Lemus, un hombre sencillo, humilde, comprometido con la labor periodística, comprometido con la verdad, un periodista de a pie, perseguido en su momento por Felipe Calderón, por García Luna, un hombre que terminó en la cárcel, lo he dicho una y otra vez, que aguantó vara y que ha salido precisamente para, desde su trinchera de la verdad, seguir haciendo diferencia en nuestro país. Y creo que en este contexto de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, en este momento histórico en el que se inhabilita a Luis Videgaray por 10 años por parte de la Secretaría de la Función Pública, este libro del maestro Jesús Lemus es indispensable. Maestro Jesús Lemus, qué honor, qué gusto que hayas elegido y que se haya hecho posible la presentación formal de tu libro a través de las pantallas de Sin Censura TV y Sin Censura Media. Te abrazamos, maestro. Gracias, te saludo con mucho gusto, mi querido Vicente Serrano. Siempre tu amabilidad pues, me desarma, me dejas prácticamente sin palabras. La verdad es que estoy muy contento con esta posibilidad que me brindas, mi querido Vicente, de poder platicarle a nuestra audiencia de Sin Censura, pues de qué va este libro de Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, pues que ya prácticamente lo resumió en grandes términos nuestra querida y siempre admirada Meme Yamel. Entonces, a quien también, por supuesto, le agradezco que se haya tomado el tiempo, la molestia, por supuesto, a que no debe ser molestia, porque sé que ella es una gran lectora y sobre todo está siempre sobre los temas nacionales de coyuntura, pero de veras agradecerle a Meme Yamel también y a ti, mi querido Vicente, esta deferencia que me hacen para poder estar aquí con ustedes y platicarle a la gente, platicarle a este gran auditorio que tenemos en Sin Censura sobre lo que fue el imperio de corrupción de Enrique Peña Nieto, que como ya lo decía bien Meme Yamel, pues trata este libro de recapitular todas las historias que no se han contado, que no se han dicho todavía de Enrique Peña Nieto y que los medios de comunicación han venido machacando una sobre otra, nada más, pero de manera superficial. Yo en este trabajo que me publica HarperCollins, por supuesto, con la ayuda de mi editor, un gran editor, Edgar Kraus, pues profundizo en el trabajo de investigación y voy al fondo, voy al meollo de las situaciones para establecer qué fue lo que realmente motivó al presidente Enrique Peña Nieto
a llevar a México hacia ese desastre, hacia esa postura de, pues prácticamente del despeñadero, como en algún momento se le calificó. Y como dice, ya refería Meme Yamel, si hablábamos de la carnicería que hizo el propio Felipe Calderón, y si hablábamos del desbarajuste social derivado de la famosa guerra contra el narcotráfico que encabezaron Felipe Calderón y Genaro García Luna, pues creo que estamos también frente a una catástrofe de mayores dimensiones, la que estoy aquí explorando y exponiendo ante el lector, sobre las relaciones del narco que mantuvo la administración de Enrique Peña Nieto a través de su superdelegado frente al narcotráfico, pues el general Cienfuegos. Entonces es un tema bien apasionante que sí me gustaría ir desmenuzando poco a poco en esta amable presentación que me permites en este espacio, mi querido Vicente, y para que el público vaya sabiendo de qué trata, y que no es como algunos comentarios por ahí he recibido, no es un libro más de Enrique Peña Nieto. Creo que es un libro trascendental, creo que es un libro crucial en el que se habla justamente de lo que no se ha contado de este personaje, pues siniestro, sin duda alguna, que a lo que yo establezco en esta investigación, pues es el más perverso de los presidentes que llevamos hasta el momento, y que ojalá no se vuelvan a repetir las historias que se dieron justamente en este periodo de gobierno. Y precisamente como invitado especial a esta presentación de Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, maestro Jesús Lemus, le queremos también dar la bienvenida esta noche en Sin Censura a Edgar Kraus, gerente editorial de HarperCollins México, a quien le agradecemos esta oportunidad de que sea a través de las pantallas de Sin Censura y de el apoyo de HarperCollins para que se dé a conocer esta obra. Edgar Kraus, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Vicente. Pues es un placer estar aquí platicando contigo, con Meme Yamel y por supuesto con nuestro querido autor Jesús Lemos. Y pues gracias a toda la audiencia que está aquí al pendiente de esta presentación. Estamos muy agradecidos por el espacio que nos brindan. Es un libro trascendental, un libro indispensable, un libro imperdible, Edgar Kraus. Cuéntanos cómo fue el proceso. Pues esta es una investigación periodística de gran calado que tiene un antecedente. Se publicó el año pasado un gran libro también de Jesús Lemos por HarperCollins México, que es llamado El Licenciado. En esta investigación, como ya lo conocen ustedes y la audiencia, Jesús Lemos hizo una investigación periodística muy profunda sobre el sexenio de Felipe Calderón y específicamente sobre sus vínculos con el crimen organizado y a partir de la presencia de Genaro García Luna. Pero esta investigación pues necesitaba tener una continuación y una secuela sobre todo lo que se vivió en estos infaustos años en México, que fructificó en el libro que hoy tenemos el placer de platicar con la audiencia. Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción es justamente una investigación todavía mayor de parte de Jesús Lemos, que continúa la investigación sobre pues, los sexenios de corrupción, de despilfarro, de organización entre las élites políticas para saquear el patrimonio público. Y bueno, HarperCollins México, como una editorial comprometida con la libertad de expresión, pues bueno, por supuesto está muy feliz y muy satisfecha de haber dado pues sus páginas y su espacio para una investigación tan seria y de un periodista tan acreditado como Jesús Lemos. Precisamente, Meme, ¿por qué no empezamos a desmenuzar con el maestro, con Edgar Kraus, el libro? Yo no sé si quieras empezar por la República de las Ejecuciones, la prensa cómplice, el país de las autodefensas. Tú dices por dónde, Meme Yamel, porque además creo que va a llevar a la gente a hacer memoria y darnos cuenta que desafortunadamente tenemos memoria selectiva y muy corta. Dolorosamente así es la situación. Y cuando el maestro Jesús Lemos nos empieza a contar y cuando empecemos a leer y cuando empecemos a explorar esto, nos daremos cuenta que tantas cosas han pasado y que algunas hasta se nos han olvidado, a pesar de que son dolorosas, que hieren al pueblo de México. Miren, yo quisiera empezar por algo que viene en las primeras páginas del libro, que es el principal objetivo, y bien lo cita, los recursos naturales. No creo que haya algo más en tendencia en este momento que eso,
porque justamente este libro retrata cómo los recursos naturales fueron uno de los objetivos para los que la administración de Enrique Peña Nieto centró todos y cada uno de sus esfuerzos. Y quiero citar una parte de este libro que dice: hasta ahora, en mayo de 2021, los medios sumisos de comunicación, los que no tuvieron el valor ni la calidad moral para denunciar a tiempo las corruptelas del gobierno federal, han referido a tiempo pasado solamente el saqueo de las arcas nacionales como el principal agravio hecho a los mexicanos por la administración de Peña Nieto. Poco o casi nada han dicho del otro robo a la nación, el que tiene que ver con el arrebato del territorio y sus recursos naturales, que fue el primer objetivo de quienes idearon a Peña Nieto a la presidencia de la República. Si bien es cierto que el robo del dinero de la hacienda pública durante el gobierno de Peña Nieto ha sido minoso, es más abominable el despojo de los recursos naturales que se le ha hecho a la nación por lo que se hace al robo del dinero. Si es que quisiera aplicarse la justicia, este puede restituirse a través de la incautación de las propiedades y cuentas bancarias de quienes desfalcaron a la nación, pero en términos de reposición de los recursos naturales extraídos, hasta por semántica, es imposible su restitución. Hoy creo que esto no tiene mayor vigencia que esta realmente, porque estamos viendo a los falsos ambientalistas hoy quejarse de reformas, de contrarreformas, como la que presenta el gobierno federal, la reforma a eléctrica, la reforma de los hidrocarburos, y vemos cómo se quejan mucho, pero yo no veo que se quejaran por el momento en el que los recursos naturales se nos llevaban como agua. Yo no veo que se quejaran por el reparto literalmente de playas. Yo no veo que se quejaran por cómo la reforma energética nos vendió a intereses de otros países, y yo no veo que se quejaran de cómo otros países a través de sus empresas llegaban aquí a saquear nuestros recursos y a dejar a los que aquí habitamos prácticamente dependiendo enteramente de ellos. Si no entendemos que quizás esta es la mayor expresión de hipocresía de los medios de comunicación tradicionales al no querer observarlo, creo que no entendemos mucho de qué fue la administración de Enrique Peña Nieto, y este es un claro ejemplo de muchos saqueos que se dieron en esta administración, que como les decía, yo he mencionado que han sido la continuidad de lo que inició Felipe Calderón, porque no puedo yo pensar, y aquí mi querido Jesús Lemus, el maestro, será quien nos dé toda la luz en este camino con estas investigaciones, yo no puedo pensar que la administración de Enrique Peña Nieto ideara tanto mal solo. Yo solo me puedo imaginar que esto viniera con un plan mucho más grande, con gente que estuvo atrás y que hoy quiere recuperar desesperadamente el país. Maestro. Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Creo que Meme has entendido perfectamente el planteamiento de la tesis que estoy haciendo en este texto, porque si bien es cierto, hasta hoy los medios de comunicación y se han escandalizado con el saqueo de los recursos, que hablamos además de que es un saqueo del que se ha dicho hasta ahorita que no llega ni siquiera al 10% de todo lo que se saqueó en ese gobierno. Creo que la mayor agresión que pudo haber hecho el presidente Peña Nieto a los mexicanos, pues fue justamente el saqueo de esos recursos naturales. Y en este caso hay que ser también muy francos para decir que nos han acusado de que hoy todo mundo quiere hacer leña del árbol caído de Enrique Peña Nieto, pero ¿qué dijimos en su momento? Claro que dijimos en su momento esa explotación de recursos. Yo tengo mi conciencia tranquila y puedo decir que en el gobierno de Enrique Peña Nieto yo publiqué 2 libros que ya señalaban justamente el saqueo de esos recursos, El agua o la vida y México a cielo abierto, donde hablo de cómo se ha robado el agua y cómo se ha robado las minas, que luego por supuesto es un proceso también en el que voy ahondando en este texto de Jaque a Peña Nieto para establecer claramente cómo fue el saqueo, y como dice Meme Yamel, no fue producto de una solamente este saqueo de los recursos naturales. Por supuesto que esta perversión fue una acción concertada para quitarle a la nación la mayoría de sus recursos. Por eso lo denomino saqueo, por eso utilizo mucho el término saqueo en este texto, porque justamente eso fue lo que acordaron tanto los grupos políticos en el poder, porque fueron 2, el grupo Atlacomulco y el grupo Hidalgo, encabezado por supuesto por el hoy senador Miguel Ángel Osorio Chong, pero también fueron otros poderes fácticos los que se sumaron a esto, que hablamos de un grupo de empresarios, y ese grupo de empresarios pues estuvo representado, para no hablar de los 60 y tantos empresarios que se beneficiaron económicamente con la reforma energética, pues estuvo representado por el personaje que ya tanto hemos hablado, Claudio X González Laporte. Entonces,
ellos fueron los que idearon la forma, aún antes de que el propio presidente Peña Nieto siquiera fuera candidato, cuando aún apenas era gobernador del Estado de México, ya se estaba ideando la posibilidad del saqueo de los recursos naturales. Esa fue la principal idea de llegar al poder, de reasumir el control, el viejo PRI, para suplir la malograda renovación política que proponía en su momento los candidatos y luego presidentes Vicente Fox y por supuesto Felipe Calderón. Cuando Enrique Peña, antes de que siquiera se pensara en ser postulado candidato a la presidencia de la República, ya estaba coludido con muchos empresarios mexicanos que tenían también, por supuesto, nexos hacia el exterior, porque sabemos que el capital es así, el capital se extiende y se alarga, es una gran serpiente que llega a todas partes, y entonces los empresarios mexicanos ya tenían nexos con muchas empresas, y a ellos fue a los que se les ofreció esa posibilidad de saquear el país de esa forma tan impune a través de la famosa reforma energética, que hay que decirlo, esa idea de la reforma energética fue moldeada entre dos personajes, entre Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, y que a su vez Luis Videgaray Caso pues también tuvo el moldeo para esa idea de otros dos Luises, Luis Vega Aguilar y Luis Miranda Nava, que fueron los que fueron empujando esa idea para que se le plantara al presidente de la República, y además de que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tenía ya muy adentro, muy dentro de su mentalidad, dentro de su ser, dentro de su conciencia, la necesidad de llevar a cabo un proceso reformador, porque hay que también tomar en cuenta mucho la personalidad de Enrique Peña Nieto, que creo que hasta hoy no se había tocado mucho, únicamente se había dicho, pues sí, fue un corrupto, pero también hay que ver las razones por las que fue esa corrupción que fluyó dentro de él y la expandió, y Enrique Peña Nieto finalmente es un presidente que logra esa corrupción, pues con base únicamente a su personalidad, únicamente para lograr el reconocimiento de otros grupos o del grupo que lo rodeaba y plantearse y proyectarse pues como un gran líder. Entonces, pero al margen de la personalidad, la estrategia del saqueo a la nación estuvo planeada, por supuesto, desde antes de que Enrique Peña Nieto llegara a la presidencia. Y aquí déjame señalarte, mi querido Vicente, Edgar y mi querida Meme, que bueno, la corrupción que estableció Enrique Peña Nieto, y tal como lo voy señalando aquí poco a poco o paso a paso en el libro de Jaque a Peña Nieto, pues se establece la corrupción en tres sentidos. No es nada más la corrupción que hoy sabemos y que se habla del saqueo del dinero, porque hoy tenemos, a una exsecretaria de Estado, pues presa por el desvío de más de 6,000 millones de pesos. Tenemos a un exdirector de Petróleos Mexicanos, pues aparentemente procesado, pero pues completamente en libertad. Tenemos a un secretario de la Defensa Nacional acusado y exonerado de delitos contra el narcotráfico. Entonces, establecer claramente que en este libro yo señalo las tres vertientes de corrupción en las que se dio la administración de Enrique Peña Nieto, que no nada más fue en el saqueo de dinero, sino también fue en el despojo de los recursos naturales, como ya señalaba Meme, y por supuesto también fue en la relación con los grupos del narcotráfico, que también vinieron a causar pues un desfalco, un dolor peor que el desfalco, ¿no? Que es precisamente la muerte de miles de personas. Con tanta información, labor titánica, mi querido Enrique Kraus, para este libro, porque además se lo escribí yo cuando me pidió que participara con una opinión del libro en la contraportada del maestro Jesús Lemos. Creo que se está haciendo, y esto hay que reconocérselo a la editora que da luz a esta investigación de Jesús, se le está haciendo un servicio a la sociedad mexicana, porque mucho se habla desde medios de comunicación de que Peña Nieto y sus 40 ladrones y que pero ponerlo en blanco y negro, vaya que sí es una labor, y lo digo honestamente, titánica, pues complicada, difícil, no es poca cosa. Así es, Vicente, y te agradecemos muchísimo esa frase que tan amablemente nos dedicaste para la contraportada del libro. Y como bien señalas, este trabajo pues ha sido toda una labor editorial muy interesante, muy apasionante, pero también muy compleja, porque la cantidad de información que nos proporciona Jesús en este libro, pues habría que manejarla de una forma legible, de una forma comprensible para todo público,
Y bueno, pues ha sido un trabajo de equipo de todas las personas que en la redacción, en el diseño y en la edición del libro, pues colaboraron en este proyecto. Pero hay una de las virtudes que me gustaría destacar de Jesús Lemos, que no solamente es un periodista muy profesional, muy serio, que documenta todas sus investigaciones, sino que también es un gran prosista. Jesús tiene las virtudes de una pluma muy experimentada, se siente, se lee y se advierte en cada una de sus frases, pues que tiene un manejo impecable de la redacción, que tiene una imaginación y un talento para escribir muy desarrollados, lo cual hace muchísimo más grato el trabajo editorial. Y bueno, por mi parte, pues estoy muy complacido de ser el vehículo para que a través de HarperCollins México, pues la gente pueda acceder a esta información que, como también ya lo dijiste tú y lo dijo Meme Yamel, pues bueno, hay cierto sesgo en los medios tradicionales de comunicación, lo sabemos todas y todas las personas que estamos aquí. Entonces, bueno, este libro proporciona información creíble, información veraz, información sustentada, que le dan a la audiencia y a las personas que se acercan a leerlo la oportunidad de estar mejor informados, de tener en sus manos herramientas de decisión mucho más certeras. Y bueno, pues también quiero decirles que como ciudadano mexicano, pues sí, hierve un poquito la sangre cuando te enteras, cuando lees, cuando te informas de todo lo que comenta Jesús Lemos sobre la rapacidad, sobre el saqueo y sobre el desparpajo con el que se manejaron los asuntos públicos en gobiernos pasados, y bueno, sobre todo cómo se manejaron algunos intereses privados con el fin, pues no solamente de proteger al crimen organizado, sino a la delincuencia de cuello blanco. Entonces, bueno, esta información es muy oportuna y es muy necesaria. Por cierto, ayudas, maestro Jesús Lemos, con tus libros a desmontar eso de que la gente no lee o que la gente no quiere leer. Tengo entendido que en la preventa, en el lanzamiento, les ha ido muy bien. Eso quiere decir que la gente sí está interesada, que la gente sí quiere leer. Es cuestión de que le pongamos sobre la mesa trabajos como el tuyo. Lo comentaba con gente de la editorial HarperCollins, y creo que les está yendo muy bien y espero que continúe en los primeros lugares en las búsquedas de la gente que está ya haciendo de jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción uno de los favoritos. Si me lo permites en un momento, Vicente, exactamente sí. La información que compartes es cierta. Quisiera decirles a la audiencia que el libro lo pueden encontrar, si me permiten el rápido comercial, a través de Amazon México. Todavía no se encuentra en Amazon Estados Unidos para las personas que amablemente nos siguen desde Estados Unidos, pero lo pueden encontrar en Amazon México. Y efectivamente, pues la preventa funcionó muy bien porque hay una avidez, hay una sed de información por parte de la gente, pues que bueno, no se va con la primera finta de lo que dicen los medios tradicionales de comunicación, sino que busca información viable, información confiable y bueno, información veraz sobre todo, como la que ofrece Jesús Lemos. Claro que sí, y maestro, esto también se da desde las redes sociales. No creo que, con mucho respeto lo digo, no creo que toda esta gente que está buscando el libro pues sea ajena a tu labor que estás realizando desde tu independencia antes de entrarle a más temas del libro. Estoy de acuerdo contigo, mi querido Vicente. Creo que estamos rompiendo el mito, por supuesto, de que la gente en México no lee. Creo que lo que pasa es que no ha habido también buenos textos informativos. Y finalmente, bueno, esto viene en esta coyuntura donde justamente en México está floreciendo esta corriente que conocemos como el periodismo en libros, donde cada vez más periodistas nos estamos inclinando hacia la publicación de trabajos de investigación en textos informativos, y la gente recurre a ellos por una simple y sencilla razón, mi querido Vicente, porque los medios tradicionales pues han caído en un descrédito increíble, y eso es producto precisamente de la corrupción de que yo también señalo aquí en este texto cuando refiero la prensa cómplice. Esa prensa cómplice de los medios tradicionales, de los grandes medios tradicionales, de las cadenas de televisión, llámese Televisa, TV Azteca, y los periódicos El Universal, Reforma, Ovaciones, podemos hablar Milenio, podemos hablar, te digo, de 60 periódicos de importancia nacional que cayeron en descrédito justamente porque se tiraron a los brazos de Peña Nieto a cambio de difundir ese famoso momento mexicano que estábamos viviendo cuando era pues un robo en despoblado para la población.
Y esto es también lo que nos ha llevado a este otro fenómeno que hoy tenemos, que son el surgimiento de los medios de comunicación y periodistas independientes a través de las redes sociales. Entonces, espacios como Sin Censura, por ejemplo, que han logrado precisamente un posicionamiento, pues gracias primero, a que están manejados de manera vertical el trabajo informativo. Y segundo, pues al descrédito de los otros medios, que ya nadie les cree. O sea, dime cuánta gente se puede estar informando, por ejemplo, en un noticiero como Televisa o de los de TV Azteca, por ejemplo, por decir algo, ¿sí? O en algún periódico de los famosos llamados medios nacionales, que ya de medios nacionales no tienen nada, porque ya cualquier medio en cualquier parte del país con acceso a internet, a YouTube, a las plataformas de Facebook o de Twitter y de otras redes sociales, pues ya se convierten prácticamente en medios globales. Entonces estamos viendo una transformación que no es más que un proceso natural de la gente, porque la gente es inteligente, la gente lee y busca, y si un medio de comunicación tradicional no le garantiza un proceso de satisfacción informativa, pues tendrá que recurrir, por supuesto, a otra plataforma, y para eso están surgiendo estas dos plataformas, como te decía, el periodismo en libros y, por supuesto, los medios independientes emergentes a través de plataformas como redes sociales, como el YouTube, Facebook, etcétera. Entonces, esto es producto, mi querido Vicente, únicamente del cansancio también de la sociedad, que también yo ya lo siento muy intenso, el cansancio y el hartazgo de la sociedad hacia los medios de comunicación, donde justamente muchos periodistas pues están atrapados, porque los medios de comunicación finalmente es la base de su sustento económico, y no tienen pues forma a veces de lograr una labor informativa independiente o como ellos quisieran, sino que está sujeta a la línea editorial que por lo general siempre está vendida por los dueños, los empresarios de la información o de la desinformación, como queramos verlo. Pero el caso es que sí estoy sintiendo que en México, por supuesto, sí hay gente que lee, sí hay gente, a mí me contactan decenas de personas, a veces cientos de personas, que no me doy abasto cuando entro a mis redes sociales para atender, porque toda la gente merece mi atención, por supuesto, pero que sí están siempre preguntando, investigando dónde logran obtener, no nada más la adquisición de mi libro, sino también otros libros, otros textos informativos de otros compañeros periodistas que, te digo, están focalizados hacia este trabajo de información a través del periodismo en libros, que yo siento que es una corriente que va a seguir creciendo mucho en los próximos años, porque muchos medios tradicionales pues no están dando el ancho, van a tener que desaparecer, porque por supuesto que van hacia allá, y prevalecerán por supuesto el periodismo en libros y por supuesto el periodismo en redes sociales. Yo, por ejemplo, retaría, si me permites dejar la víbora chillando en claro. Tu presentación, yo retaría a un Joaquín López Dóriga, por ejemplo, lo dije más temprano, quien fue el más beneficiado con el reparto de la publicidad oficial en el sexenio peñanietista, que analizara, por ejemplo, el capítulo en el que hablas de la prensa cómplice en tu libro Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Pero si me permites, para darle el paso a Meme y a Mel también y para que nos des más detalles, el capítulo 12, que me parece escalofriante, maestro, habla de la República de las Ejecuciones y empieza así. En términos generales, aun cuando Enrique Peña Nieto se vendió ante el electorado como una alternativa de cambio frente a la transformación que ofrecieron Vicente Fox y Felipe Calderón, que por la reinante corrupción institucionalizada en los dos sexenios del PAN terminó por desencantar a los mexicanos, el regreso del PRI al poder en realidad no cambió en nada el imperio de la corrupción establecido. Una de las muestras más claras de ello fue la continuación de la guerra contra el narco que Peña Nieto buscó legalizar a través de la promulgación de la Ley de Seguridad Interior. Sin embargo, el fracaso de esta ley, que fue publicada el 21 de diciembre de 2017, revocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 15 de diciembre de 2018 y publicada su derogación el 30 de mayo de 2019, no impidió que las fuerzas federales de seguridad nacional, como el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, se hicieran cargo de la seguridad pública de todo el país, tal como lo planearon inicialmente el presidente Felipe Calderón y el autor intelectual de esa propuesta, Genaro García Luna. Durante el gobierno de Peña Nieto no se modificó nada de la Estrategia Nacional de Seguridad que heredó de la administración anterior. Todo siguió igual. Continuaron las supuestas operaciones
contra los grupos delincuenciales, se siguió tolerando la corrupción de algunos grupos militares, se mantuvieron los beneficios económicos para un reducido grupo de élite dentro de la Sedena y la Policía Federal, y sobre todo persistió la relación de corrupción del Estado con algunos cárteles del narcotráfico y del crimen organizado, a los que se les siguió protegiendo a ultranza. Si acaso solo hubo cambios de ciertos hombres al frente de las instituciones de guerra, pero permanecieron los grupos al interior de la Sedena y la Policía Federal. Esto fue posible por la complicidad que siguió teniendo Genaro García Luna con el general Salvador Cienfuegos Cepeda, con quien se hermanaba en la relación de protección a algunos cárteles, y ya lo señalas en el libro. Y menciono este caso porque se me viene a la mente Rafa Herrera, le mando un saludo a nuestro amigo Rafa Herrera, que hablaba de el triángulo putrefacto o algo así le llamaba, en el sexenio de Peña Nieto, de simulación, de corrupción y de impunidad. Y es precisamente de esto lo que hablas en el capítulo 12, La República de las Ejecuciones, maestro Jesús Lemos. Así es, mi querido Vicente, creo que eso es un signo característico del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el haber heredado, y te digo, y a eso voy, porque así lo planteo en el texto, que realmente la Secretaría de la Defensa Nacional, que encabezó en su momento el general Salvador Cienfuegos Cepeda, fue el que heredó el imperio de relaciones que mantenía Genaro García Luna cuando fue secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. Esto lo heredó el general Cienfuegos, y el general Cienfuegos continuó con esa relación de perversidad, de protección para los cárteles de las drogas. Mira, la DEA hasta hoy ha dicho que la relación de Cienfuegos se limitó únicamente con el cártel del H2, el famoso Francisco Patrón Sánchez, que operaba allá en Nayarit y que era un brazo extendido armado del cártel de los Beltrán Leiva. Pero en realidad, cuando yo comienzo a hacer la investigación y me voy, pues no hay una información documental al respecto de las relaciones contra el narcotráfico, porque no quedan expuestas en documentos o en oficios. Entonces me tuve que ir, mi querido Vicente, mi querido Edgar, como ya lo sabe, Edgar por supuesto lo supo en su momento, me tuve que ir a platicar con los jefes del narcotráfico de diversos cárteles de las drogas en el país, a sentarme con ellos para que me platicaran si era cierto que había relaciones del narcotráfico con los jefes de los cárteles de las drogas, de los Caballeros Templarios, de la familia, del cártel Jalisco Nueva Generación, del de Sinaloa, de los Beltrán Leiva, de los Arellano Félix, de los de Juárez, los del Golfo y los Zetas. Entonces tuve que platicar con mucha gente de esta que está adentro del narcotráfico, que son jefes de grandes regiones en el país, y me confirmaron todos una misma versión. Dijeron, este general salió más cabrón que Genaro García Luna. En esos términos fueron prácticamente las versiones de muchos de estos miembros del grupo del narcotráfico. Entonces, eso establece que el general Cienfuegos, pues no nada más privilegió, como lo dice la DEA, al cártel del H2, un brazo de los Beltrán Leiva, sino que también ayudó a estos otros cárteles que te acabo de mencionar. Y eso, te digo, para mí, cuando lo comienzo a investigar, comienzo a ver la relación que existe entre unos y otros cárteles, entre unos y otros generales, por supuesto, entre unos y otros miembros del ejército, pues voy encontrando una gran madeja de corrupción que va a llevar, por supuesto, a un personaje siniestro, que ya todos hemos hablado de él, que es Alfredo Castillo Cervantes, el que fue virrey de Michoacán, cuando lo mandaron justamente, pues como si fuera un virreinato, ¿no? El estado de Michoacán, para que fuera gobernado por este muchacho que no sabía ni siquiera la geografía michoacana, mi querido Vicente, Edgar, porque hay que recordar que justamente cuando andaba queriendo negociar a Alfredo Castillo con los autodefensas de Tacámbaro, en lugar de ganar para el sur, ganó para el norte y los andaba buscando en Moroleón, Guanajuato. Pues entonces de ese tamaño, te digo, vemos la capacidad del personaje que quería pacificar el país, el estado de Michoacán, cuando en realidad ni siquiera conocía la geografía de la entidad. Y esto, por supuesto, lo llevó a una serie de traspiés, los llevó a armar primero a los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán, que fueron financiados por la Federación, bien armados, y fueron muy bien financiados, pero que luego, por decisión de Miguel Ángel Osorio Chong, nada más por un pleito en las cúpulas, con el general Óscar Naranjo, aquel que fue asesor del presidente en materia de seguridad nacional, por un pleito entre ellos,
pues deciden abandonar a los grupos de autodefensa en Michoacán. Y los grupos de autodefensa armados, pero ya sin financiamiento, pues se tiraron a los brazos de los cárteles de las drogas. Y esto, por supuesto, que lo sabía el ejército. Entonces había grupos de las autodefensas que los financiaba el narcotráfico, pero que seguían protegidos por las fuerzas del ejército del general Felipe Gurrola. En aquel tiempo fue el comisionado para también tranquilizar el estado de Michoacán, y hoy sabemos que está posicionado en cargos de importancia dentro de la Sedena. Pero bueno, el caso es que eso fue lo que también motivó que el ejército, en un momento determinado, el ejército cumplió la función que en el gobierno de Felipe Calderón hacía la Policía Federal de Genaro García Luna, de protección al narcotráfico. Y no nada más eso, también les apoyaban, por supuesto, como brazo ejecutor, porque el ejército se convirtió en brazo ejecutor de órdenes del cártel, de los cárteles de las drogas. Y tenemos, por supuesto, eventos como el de Tlatlaya, donde participó el ejército, eventos como el de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, los estudiantes de la Normal del estado de Guerrero, donde también participó el ejército, por supuesto. Tenemos el asesinato o la matanza en masa de Tanoato, donde mueren 46 personas ejecutados a mansalva, desarmados, hincados. Tenemos, por supuesto, la matanza de Apaxingán del 6 de enero, que se conoce como la matanza de Día de Reyes, donde también participaron elementos del ejército. El ejército también participó en matanzas como la de El Cerezo en Gómez Palacio, Durango, donde también hubo una ejecución masiva, por supuesto con la participación de los grupos del ejército. La matanza del Grupo Combo Colombia, o la desaparición y luego ejecución de los muchachos del Bar Heaven en la Ciudad de México. Tenemos una serie de eventos que establecen, por supuesto, una muy clara responsabilidad del entonces secretario de la Defensa Nacional, del propio ejército mexicano. Y vaya que es peligroso decir esta información, pero yo decidí, por supuesto, le aposté primero a la verdad más que a otra cosa, pero se tiene que decir, mi querido Vicente, se tiene que decir que el ejército fue criminal en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y hasta hoy no se ha dicho nada de eso. Entonces creo que también ahí nos queda de ver mucho la Fiscalía General de la República, y que lleve a cabo una investigación a fondo sobre estas ejecuciones, sobre esta república de las ejecuciones que vivimos justamente en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que no todo se limite al robo de Emilio Lozoya y Rosario Robles, porque así no lo quieren vender. Así no quiere vender la Fiscalía General de la República y algunos otros actores políticos, ¿sí? Que todo se limitó al desgobierno que causaron, o más bien al saqueo de recursos que causaron Emilio Lozoya o Rosario Robles, y hasta ahí. No, hay mucho más detrás de todo esto, mi querido Vicente, y así yo lo expongo en este libro, que te digo, es un libro que estoy seguro que causa, como te causó a ti, me lo comentaste en su momento, un tremendo encabronamiento, porque te vas dando cuenta de toda la perversidad que hubo, y que hoy, pues nomás quieran resolverlo con la desaparición de 6,000 millones de pesos, ¿no? Bueno, creo que Parece que ahí estamos teniendo un problema con el audio, pero justo lo que regresa, mi querido maestro Jesús Lemos, yo quisiera preguntarte algo, porque yo leo este libro, avanzo con la lectura, y ya no sé qué es peor, ¿no? Definitivamente que creo que llega, bien decías que nos complica un poco el darse cuenta de todo lo que pasó, pero ya no sé qué es peor, si la masacre de Gómez Palacio, la masacre de Tlatlaya, lo de los 43, los asesinatos en Tanguato, o el periodismo sumiso y cómplice, la matanza de Apatzingán, las venganzas que se dieron, las traiciones, la mano del empresario. Sinceramente no sé qué sería peor de este libro, y por eso quiero preguntarte a ti, ¿qué fue lo que a ti más te impactó, o lo que más te movió? ¿Qué es lo que te movió a ti como autor a la hora de estar escribiendo todo esto, a la hora de escribir este libro que retrata de pies a cabeza una administración en la que, como bien dices, nos quieren vender que solamente fueron desvíos de recursos, y no, fue más allá? Entonces, ¿qué es lo que a ti más te impactó a la hora de darte cuenta, o más bien de confirmar lo que mucho se sabía pero poco se decía de la administración de Enrique Peña Nieto? Yo creo, Meme, que y debo ser sincero, porque había veces que terminaba de redactar. Yo por lo general redacto en la noche y gran parte de la madrugada, entonces
terminaba a veces en las madrugadas hastiado de tanta perversidad, que decías, no puede ser que haya una mente criminal de esa forma. Pero lo que sin duda me calaba mucho fue el papel cómplice que hicieron los medios de comunicación. El hecho de que no se haya señalado en su momento, o que nada más se haya tocado superficialmente la matanza, por ejemplo, de Tanoato, que se haya tocado superficialmente y se haya dicho, sí, y que haya quedado ahí en el abandono, y que no haya más investigación, y el conocer las historias de cada uno de estos, de los familiares de estos asesinados, con muchos de los cuales platiqué, sobre cómo había sido su proceso de dolor, sobre cómo habían vivido esa situación, y que muchos me confirmaron pues, que sus muchachos ni siquiera estaban en el narcotráfico, como se decía, eran, lo voy a decir de esa forma, robaban huachicol y a lo mejor a eso se dedicaban, pero no estaban tampoco causando grandes problemas a la sociedad en el sentido de secuestros, robos, extorsiones, asesinatos, sicariato. No, estaban robando simplemente y bien hubieran sido sometidos a proceso para que hubieran sido sancionados conforme al robo del combustible. Lo que a mí me duele mucho es eso, es el silencio de la prensa. Es un silencio, Meme Yamel, que se da, pues no nada más a nivel, como lo conocemos ahorita, a nivel nacional, el silencio de la prensa de los grandes medios tradicionales. Es un silencio que lamentablemente se da también en las regiones más apartadas del país, donde hay periodistas, como ya lo hemos mucho referido en este espacio, que ganan 60 pesos al día y que tienen que pues, llevar para comer a la familia, y tienen que recibir sobornos, por supuesto, de los presidentes municipales, de los gobernadores, de los diputados, y que ellos se tengan que callar precisamente pues, por hambre. Entonces, a mí me duele mucho esa situación de cómo la prensa ha sido callada a nivel nacional, pues por las grandes toneladas de dinero que le van y les vacían a las puertas de las empresas editoriales, pero como también la pobreza y la marginación de muchos periodistas que están castigados por sus propios medios de comunicación, también les ha obligado a crear esas lagunas, esos espacios de zonas de silencio que les llaman en todas las regiones, y que a lo largo de esta investigación pues encuentro que hay por lo menos 135 zonas de silencio en el país, donde no hay posibilidad de ejercer periodismo de investigación, porque no hay las condiciones económicas para que los periodistas vivan. Entonces, a mí me dolía mucho ver cómo Joaquín López Dóriga ganaba contratos millonarios al año, mientras que en una región, por ejemplo, de Oaxaca, o simplemente de Michoacán, en la región de Tanoato, en la región de Cuandureo, pues hay periodistas que no ganan ni 120 pesos al día, y que por 200 pesos más se tienen que vender. Entonces, periodistas que venden su pluma por 200 pesos a la semana, cuando otros periodistas, los de gran peso nacional, pues se vendían en millones y millones de pesos. Y por supuesto, de ahí va la lista de todos los grandes medios de comunicación, de todos los grandes periodistas de peso nacional, que se beneficiaron económicamente con los 62 mil millones de pesos que sacó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues para callarles la boca, porque sabemos que perro que tiene hueso en la boca, pues no muerde, ¿no? Entonces esa máxima se la aplicó a la prensa, le puso un hueso en la boca a la prensa, y simplemente la prensa ya no pudo morder, y eso es lo que a mí me dolió más durante este proceso de investigación. Como editorial, justo continúo con la pregunta, Edgar Kraus. ¿Qué significa para ustedes como editorial la publicación de este libro? Justo con lo que dice mi querido Jesús Lemus, de que antes llegaban a manos llenas los recursos a las editoriales para frenar las publicaciones de los libros, ¿no? Esto no queremos que se sepa, no queremos que esto salga a la luz, entonces a manos llenas. Ustedes como editorial, ¿qué retoman de esto, de esta publicación, de los libros incluso del maestro Jesús Lemus, que exhiben valientemente lo que bien menciona? Los otros medios callaban porque había dinero de por medio. Muchas gracias por tu pregunta, Meme Yamel. Quisiera destacar que HarperCollins es parte de un corporativo internacional muy grande. Estamos presentes en 18 países y es una de las 5 editoriales más grandes del mundo. Esta fuerza internacional y financiera pues nos da la libertad de publicar los títulos que a juicio de la editorial son los mejores en su calidad, en su contenido.
Y bueno, afortunadamente estos grupos editoriales a los que se refiere nuestro querido Jesús Lemos se refieren a los grupos periodísticos o de televisión o de medios tradicionales, en los cuales por supuesto no entramos nosotros, y las decisiones editoriales que toma HarperCollins México están basadas en algunas consideraciones. En primer lugar, que los libros que publicamos tengan información veraz, que sean libros con credibilidad, que la información se sostenga. En segunda, que sean libros necesarios para el público, que la gente que desea informarse, que desea conocer un poco más, no solamente en términos políticos o periodísticos, sino de todos los temas que publica la editorial, pues bueno, estén ávidos de conocer esta información. Y por supuesto, el cuidado editorial que aplicamos también en nuestros libros es muy minucioso, es muy detallado. Nosotros nos damos a la tarea también, junto con el autor, de caminar paso a paso en verificar la información, en ayudar a documentarle las cosas que está informando, que está publicando, y esto nos da una solidez, una fuerza muy importante que bueno, el público afortunadamente nos respalda, y bueno, sobre todo en beneficio de la credibilidad del editorial, del autor, y bueno, para ofrecerle a nuestro público productos editoriales de alta calidad y bueno, de necesidad informativa. Publicamos este libro de Jesús Lemos, igual que el anterior, El Licenciado, porque Jesús Lemos es un periodista que tiene muchísima credibilidad, porque es un periodista a prueba de fuego, porque él en carne propia ha experimentado pues la persecución, la censura e incluso la prisión. Y bueno, pues él siempre ha mantenido su compromiso con la ética, con la veracidad. Y bueno, nosotros valoramos mucho el tipo de periodista que es Jesús Lemos y por eso quisimos publicarlo. Entonces, bueno, nada más para terminar mi comentario, la editorial HarperCollins pues mantiene, como les digo, su independencia editorial en cuanto a sus decisiones de qué publicamos, qué vendemos, qué distribuimos. Y bueno, nos acercamos también a autores que tengan ética, que tengan credibilidad y que bueno, que tengan un respaldo de sus lectores como Jesús Lemos. Gran aportación que nos haces, Edgar, porque quiero retomar una parte del capítulo 13, Problemas en el Paraíso, en donde dicen, e inicia así: nace un gran rencor. Con todo y su imperio de corrupción, donde los empresarios seguían apropiándose de los recursos naturales, funcionarios de todos los niveles oranaban al erario, y las fuerzas federales usufructaban la alianza con el crimen organizado, mientras los principales medios de comunicación callaban. La administración de Enrique Peña Nieto transcurrió relativamente sin sobresaltos durante la primera mitad del sexenio. Todo marchaba dentro de los parámetros establecidos por los estrategas del presidente encabezados por Luis Videgaray Caso. Sin embargo, a finales de 2015, cuando ya corrían las rondas de licitación de Pemex para la entrega de hidrocarburos al sector empresarial, surgió un riesgo no calculado. Algunos representantes del sector empresarial empezaron a manifestar inconformidades por la manera en la que se estaba dando el reparto de los hidrocarburos mexicanos. Dentro de los círculos más estrechos de los hombres de negocio, se comenzó a acusar al gobierno de Peña Nieto de tener preferencias y de inclinar la balanza a favor de algunas firmas internacionales, las que estaban dando mayores sobornos al director de Pemex, Emilio Lozoya, para que se les favoreciera con la entrega de los mejores campos petroleros y de gas, dejando fuera con los campos de hidrocarburos menos rentables a los empresarios mexicanos. El portador de esa inconformidad fue Claudio X González Laporte, uno de los hombres más importantes del sector empresarial mexicano, quien a través del Consejo Coordinador Empresarial era el principal respaldo del presidente Peña para llevar a cabo la reforma energética, la cual calificó como un favorable para la economía mexicana el Baker Institute, organización académica para el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Rice, con sede en Houston, Texas, que entre otros es financiado por la empresa Kimberly-Clark de México, propiedad justamente de Claudio X González Laporte. Un personaje del que mucho se habla, un personaje que hoy vuelve a estar en el hito de esta política mexicana, porque otra vez Claudio X González quiere estar detrás del poder, el poder detrás del poder. Parece que ya regresamos aquí con el audio con mi querido Vicente Serrano, y justo hacía esta aportación. Creo que suma mucho porque, mi querido maestro Lemus, no estamos tan lejanos de este pasado.
y lamentablemente todavía no terminamos de sacarlo de nuestro presente. ¿Hacia dónde vamos encaminados con estos personajes, con estas aportaciones, con una sociedad ávida de conocer la verdad? Bueno, mi querida Meme, creo que lo señalas muy bien, la personalidad y las ambiciones de estos personajes como Claudio X Laporte, pues difícilmente puede ser que los arranques justamente del mantenerse vivos a través del recurso público, porque ellos han medrado durante décadas. Y hablo no nada más de Claudio X González, no, estoy hablando de 65 empresarios, por decirlo así, por englobarlos todos en un grupo, los que han vivido del presupuesto, y personajes como este, Claudio X González, que hoy golpea tanto a la administración del presidente López Obrador, pues justamente es por eso, porque no tiene los beneficios económicos que tuvo durante la primera mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues recordemos que antes de que se diera esa situación que yo llamo en el capítulo Problemas en el Paraíso, porque hasta entonces iban muy bien, pero a mediados del 2015, Claudio X González va y le reclama al presidente de la República el hecho de que tres de las empresas consentidas de él, por las que tenía cierta predilección porque era parte de los consejos de administración, como es las empresas o las firmas State Oil and P México SADCB, Casa Exploration LP y AP Hidrocarburos y Servicios SADCB. Estas empresas quedaron fuera de una de las rondas de las que promocionó Emilio Lozoya. Entonces, Claudio X González Laporte va y le reclama al presidente. El presidente, pues también déspota como es, pues el presidente, digo, Enrique Peña Nieto, es déspota como es, pues lo mandó también por la vía corta a Claudio X González y no le hizo mucho caso. Eso causó tanto enojo en Claudio X González que ahí es donde nace y planea el nacimiento de una organización para que a través del uso del periodismo de información, usando y comprando a periodistas, no comprando, financiando a periodistas, a verdaderos periodistas de investigación, comienza a golpear a la administración de Peña Nieto a través de la organización que ya conocemos, que es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Entonces, Claudio X González Laporte crea la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y a través de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, un grupo de verdaderos periodistas, debo decirlo así, muchos y muy buenos periodistas hacen un muy buen trabajo, pero financiados pero por encargo, y entonces se aprovechan del trabajo de investigación y comienzan a golpear al presidente Peña Nieto y su administración, acusándolo precisamente de corrupto, lo que ellos mismos también son. Y cuando se da eso, el presidente Enrique Peña Nieto, ahora sí como aquel que prende su casa para ver la del vecino arder, pues también dice, órale, y entonces es cuando filtra el presidente Peña Nieto las empresas que estaban evadiendo impuestos o que simplemente no estaban pagando los impuestos acordes a lo que debían por los acuerdos que se habían establecido. Y ese es el rompimiento que se da entre el sector empresarial con el presidente Enrique Peña Nieto, y de ese golpeteo es lo que tenemos hoy las consecuencias. Y esa fórmula que le aplicaron al presidente Enrique Peña Nieto en su momento, pues hoy otra vez los empresarios, estos empresarios que encabeza Claudio X González y otro grupo de empresarios que se mencionan a nivel nacional, pues son los que otra vez están empujando y queriendo aplicar la misma estrategia para pegarle al presidente López Obrador. Y hay empresarios como, déjate los leo, aquí los tengo, como Rogelio Zambrano, o como Germán Larrea Mota Velasco, Daniel Servitje, como Armando Garza Sada, Adrián Sada González. Digo, son 60 empresarios los que están hoy otra vez queriendo aplicar el mismo guión que sintieron que les dio mucho resultado cuando prácticamente desequilibraron a la administración de Enrique Peña Nieto, y fueron los primeros en denunciar que era un corrupto porque no se prestó a más corruptelas con los propios empresarios. Entonces hoy quieren aplicar esa misma técnica con el presidente López Obrador, pero se me hace que no les va a funcionar. El presidente López Obrador creo que va por otro rumbo, y ojalá no permita que estos grupos empresariales nuevamente vuelvan y se enquisten dentro de la administración pública, porque sería un retroceso y sería echar para atrás todo el discurso de combate a la corrupción, cuando sabemos que las grandes empresas
son las que fomentan y propician principalmente este proceso de corrupción. Jesús Lemus, Meme Yamel, Edgar Kraus, estamos a punto de cerrar esta transmisión especial con el lanzamiento formal, oficial del libro, de manera virtual, de Jesús Lemus, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. A las más de 12,000 personas que todavía están conectadas y que además es un gran número, porque me imagino que antes las presentaciones del libro se hacían con un número muy reducido. Hoy abrimos a través de las redes sociales para más personas. ¿Con qué mensaje desde la editora, Edgar, con qué mensaje desde tu trinchera como editor precisamente cierras y dejas a la gente que amablemente nos está viendo y que está interesada precisamente en el libro de Jesús Lemus? Muchísimas gracias, Vicente. Bueno, quiero darles mi más caluroso agradecimiento a todas las personas que amablemente han seguido esta transmisión. He leído los comentarios del chat y me entusiasma mucho la enjundia que pone nuestro público, la audiencia, en el libro de Jesús Lemus. Yo les pido que apoyen el periodismo de Jesús Lemus, que apoyen este tipo de investigaciones. El libro lo pueden encontrar en Amazon México, en librerías El Sótano y en librerías Gonville. Lo pueden encontrar las páginas de estas librerías en internet. En estos 3 puntos de venta lo pueden encontrar hoy mismo, especialmente en Amazon México, y les llegaría muy rápido. Y bueno, pues nada más reiterar que una investigación como esta es la expresión más viva de un periodismo de calidad, de un periodismo comprometido con su nación, con su tiempo, con su gente, y bueno, pues que Jesús Lemus es un hombre honesto y además es un gran escritor y por supuesto un gran periodista. Dense el placer y el gusto de leerlo. Edgar Kraus, gracias a nombre del equipo de Sin Censura, para el equipo de HarperCollins, gracias por darnos esta oportunidad y que continúe el apoyo a periodistas de a pie, periodistas independientes como Jesús Lemus, y obviamente a un Jesús Lemus incansable que sigue con todas las pilas, presentando trabajos como este, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Meme, me llama mucho la atención cómo desde estas trincheras independientes, desde estos libros como el de Jesús, se genera el cambio. Estaba leyendo a Sara Hernández Gómez que dice: lo pediría a mis alumnos en la clase de historia en la preparatoria para que hagan un análisis del libro. Qué bonito que la gente se exprese así, porque una victoria desde la trinchera independiente para Jesús Lemus, pues la compartimos como nuestra también en la familia Sin Censura. Es que es una gran victoria, es una victoria para todos, porque hemos vivido años y años y años de un silencio cómplice, bien dice uno de los capítulos, un silencio cómplice no solo de los medios de comunicación y de la prensa, sino también de mucha gente, de gente que no quería que se supiera lo que en realidad estaba pasando, de gente que no tenía la más mínima intención de que otras personas se enteraran de la verdad. Y hoy vemos, como lo decía, gente que está ávida por saberlo, ávida por confirmar lo que sabían, sospechaban o se decía. Están ávidos porque al final tenían razón. Siempre he mencionado que cuando vemos en el pasado y vemos lo que hoy está saliendo de las administraciones de Peña Nieto, de Felipe Calderón, que estuvieron muy unidas, la gente simplemente dice: estoy confirmando lo que ya sabía. Nos dijeron que estábamos locos, nos dijeron que era mentira lo que decíamos, que eran injurias en contra del gobierno, y acechaban a quienes se atrevían a desafiarlos. Y hoy vemos que eso es que sí era verdad. Entonces, claro que amerita esto que sea informativo e histórico para que las personas no olviden de dónde venimos, para no repetir esos errores. Entonces, este es un gran texto que aporta mucho a la memoria histórica de la gente, a la memoria histórica de la nación, a la memoria histórica de un país que está intentando reconstruirse después de años de saqueo, de litros y litros de sangre derramada y de recursos que fueron entregados a otros países, a otros empresarios, y que no hemos visto, ni siquiera hay recursos naturales que no pueden regresar a nosotros. Hágame un favor, vaya a las redes sociales de HarperCollins y diga que aprecia el apoyo a periodistas independientes como Jesús Lemus. Leo a gente que dice: estoy leyendo El Licenciado y sigo en shock, voy por
Jaque a Peña Nieto, el imperio y su imperio de corrupción. Maestro Jesús Lemus, tú vas a cerrar, pero te quiero agradecer este detalle, esta oportunidad que nos das en Sin Censura para presentar tu libro. Y como ya me aguanté esta hora, sin decir majaderías para no asustar a Edgar Kraus, quiero cerrar con un comentario muy a la Serrano, muy a la Sin Censura. Gracias por darme las bases para entender que no exageraba cuando aquella tarde, mientras conducía Sin Censura, grité que chingue a su madre Peña Nieto y sus 40 ladrones. En una de esas tantas corruptelas que leía, de esas tantas notas que nos tocó leer en el sexenio de Peña Nieto. Gracias por darme claridad de que no estaba exagerando y que esa mentada de madre que nos lanzó a los reflectores, que nos generó las primeras amenazas de muerte, eran de alguna manera el pulso de lo que verdaderamente estaba ocurriendo. Gracias por tu trabajo, maestro. Gracias por ser parte de esta familia de censura. Y hasta el señor de los camotes se emocionó ya con el libro Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Maestro Jesús Lemus, qué bueno que te ríes, bueno que estás de buen humor. Gracias, mi querido Vicente. Sí, la verdad es que aquí en la esquina está el señor de los camotes y pues ya está haciendo sus últimos pitidos porque no ha salido, pero ahorita alcanzo corriendo un poquito. Pero de veras agradecerte, mi querido Vicente, agradecerte a Meme, agradecerle por supuesto a mi querido Edgar Kraus esta posibilidad de esta presentación en este espacio. Y pues yo cierro, ya no puedo agregar más, para qué digo, la vaya a regar, ¿no? Ya con todo lo que ustedes dijeron, ya está más que bien dicho. Agradecerles todo el apoyo a ustedes por esta posibilidad de presentar mi libro Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, que ya está en librerías, y pedirle a los lectores, al lectorado, pedirle que me apoyen, que nos apoyen en este esfuerzo que estamos haciendo por tratar de desvelar la verdad tal como se plantea, y que no nos cuenten mentiras, que durmamos tranquilos sabiendo que sabemos la verdad, porque a final de cuentas la indignación que nos puede surgir hoy seguramente será la tranquilidad de mañana. Muchas gracias, mi querido Vicente, gracias Meme, gracias mi querido Edgar, un abrazo bien agradecido. Recuerde, busque y comparta con familiares, amigos, contactos a través de redes sociales, de boca a boca, acerca de este libro que es imperdible, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Lo puede encontrar en su librería favorita y sobre todo, como nos decía Edgar Kraus, a través de Amazon en México. Todavía no está disponible para Estados Unidos, pero ya lo puede encontrar en Amazon México. Edgar Kraus, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Vicente, Meme y Jesús. Gracias, Meme, por acompañarnos y pues vámonos porque también vienen las noticias al Chile a través de tu canal de YouTube. Gracias, buenas noches, Meme. Gracias, un verdadero honor estar por aquí y estamos muy pendientes de estos y más libros que yo sé que mi querido maestro Jesús Lemus tendrá para nosotros. Y nos vemos mañana con Jesús Lemus en su espacio que conduce orgullosamente Sin Censura TV y Sin Censura Media de 4 a 5 de la tarde. Te abrazamos, maestro Jesús Lemus, eres un orgullo. Gracias, un abrazo, nos estamos viendo. Nos despedimos, buenas noches, gracias por su atención.